Bueno, vamos ahora. Padre, nos encomendamos para disfrutar tu presencia y disfrutar la nuestra en este quehacer de reflexión, juntos alrededor tuyo, y bendícenos, Señor. Bendice a cada uno, las casas que representamos, que amamos, a quienes nos acompañan a distancia, y bendice el estado de todos, particularmente de Turo, bendice la condición de todos. Te lo ruego, Señor, por el nombre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, seguimos en Gálatas 5 y estamos en esa estrofa que sigue de pues, el verso 1 que no habíamos pasado de ahí. De hecho. Es el pedacito del 2 al 15. Gracias. ¿Cómo están con sus trabajos? ¿Ya podremos tener algo por escrito? Y animamos a nuestros compañeros que nos siguen a distancia para que también manden sus escritos. Estamos en Jesús es el Señor, Cristología, y conceptualizando. Y puede ser, vamos a ponerlo en palabras más sencillas, cómo lo han visto en tu iglesia, cómo te lo enseñaron, cómo lo ves ahora, cómo debería de ser el concepto de Cristo, cómo debería moverse la iglesia en su conceptualización del Cristo histórico, del Cristo reinante, del Cristo que va a venir. Todo eso, todo lo que crean que contribuye a plasmar Jesús es el Señor. A ver si para la semana que entra ya podemos tener algo, ¿no? Ya que nuestro editorialista ya diga, mira, ya tengo esto de quienes lo mandaron, y así empezar a hacer nuestra redacción de trabajo del instituto, ¿no? La contribución del instituto a través de todo lo que hemos venido macheteándole. ¿Sale? Sí. Perfecto. Bueno, entonces dice el texto. Dice el verso 7. Corrían bien. ¿Quién les estorba para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de Dios, diríamos. Mejor traducido sería, no es de Dios. Es decir, ese tropiezo es humano, no es lo que Dios quiere, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, la fermenta. En 1 Corintios 5:6 está la misma expresión, pero totalmente antagónica, porque aquí la está usando hacia dejar quien está estorbándonos para seguir a Jesús en la gracia, y en Corintios 5:6 la está usando, y curiosamente Corintios lo escribe después de esto, para decir el que está contaminando la iglesia. Miren, en ese episodio de Corintios es aquel que tiene a la madrastra como amante. Dice Pablo, no pueden tener a un hombre con su hijo y la misma mujer. Era un incestuoso político porque era madrastra y era amante del padre y del hijo. Y entonces pone este texto. Pero así de escandaloso ese pecado sexual de incestuoso, fíjense, usa la misma expresión para decir que también ensucia igual, vamos a decir así, el estorbo de alguien en el caminar en la gracia. Qué chistoso, ¿no? Porque nosotros diríamos, es un mal menor. Ahora, todos los males pues son males. Nosotros hacemos escalafones de los mismos. Quiero decirlo de otra manera. No hay un pecado más grave que otro, todos son pecados, y si lo habría, sería el de incredulidad, y el de incredulidad
no es tener nuestros oligopistis, nuestros bachecitos en la fe, sino el negar a Jesús como Salvador. Negar a Jesús como Salvador es lo que se infiere como blasfemia al Espíritu Santo. Se dice en el Evangelio, todos los pecados son perdonados excepto blasfemar al Espíritu Santo. Y no está tan claro que te diga así a la letra, es que blasfemar al Espíritu Santo es negar la salvación, pero es lo que se infiere con el trabajo del Nuevo Testamento. Y ya ven que yo me brinco mucho cuando el texto no es tan claro y prefiero decir, sepa Dios, es un misterio, lo que sea. Pero aquí sí doy una opinión porque es tan serio este asunto que hay que opinar del mismo. Y se opina, vamos a decir, con una sana exégesis a través de todo lo que el Nuevo Testamento presenta. Y la moraleja o la conclusión del Nuevo Testamento es que es en Cristo la salvación y fuera de Cristo no hay salvación. Luego entonces, por eso se infiere que blasfemar al Espíritu, mentirle al Espíritu, engañar al Espíritu, atentar contra el Espíritu, es rechazar la gracia, el llamado de Dios a salvación. Porque es lo único que hace que la gente se meta al infierno. Porque incluso Dios no lo mete, hemos dicho, el hombre se mete con su incredulidad. Entonces, blasfemia se maneja como la incredulidad a la llamada de Dios a creer en Cristo como Salvador. No está así de claro, pero es el extracto de todo el Nuevo Testamento. Entonces, salvo eso, todos los demás están en el mismo nivel. Pero hemos hablado que los pecados sexuales son muy escandalosos. Todos los golpes duelen, pero un golpe en el rostro hace que sangre. Un golpe acá no sangra, duele y todo, pero un golpe en la cara sangra. Entonces lo comparo a eso, que el pecado sexual es muy escandaloso. A lo mejor el golpe en la cara no hace tanto daño como un golpe acá, pero sangra y hace mucho escándalo. Entonces el pecado sexual, la diferencia de los otros pecados, es que es muy escandaloso, hace muchas olas, pero no es más grave que otros, es igual pecado. Pero aún estando en el mismo nivel, pero siendo más escandaloso, Pablo pone la misma expresión para hablar de un pecado que es muy escandaloso, como que él tiene la misma amante que su padre, y pone la levadura se fermenta, es decir, se echa a perder con esto, que permiten que alguien les estorbe para el camino de gracia. Y a mí me llama mucho la atención porque solo en estos dos episodios usa esta frase diciendo, ya se echó a perder. Es como una rica comida, un rico plato de sopa, que le cae una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Decimos, ya no me la como, ya lo hago a un lado. Entonces es esta frase, vamos, al mismo nivel, diciendo esto ya no sirve, o sea, el evangelio ya no sirve, ¿no? Bueno, después de eso, dice, voy a tener la expectativa de que se van a componer, de que no van a desviar su pensamiento, pero el perturbador va a llevar la sentencia. Aquí está hablando de un enemigo. No es imaginario, pero no sabemos si nada más era uno. Habla en singular, pero puede ser en plural. De hecho, los judaizantes venían así como bolita atrás, estorbándole a Pablo en su discurso, porque inmediatamente que hablaba de gracia, llegaban estos diciendo, pero aparte te tienes que circuncidar, y era la bandera que manejaban. En Hechos 15 lo vimos con mucha claridad, que se hace todo un concilio porque llegaron unos y dijeron, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no es cierto que sean salvos. O sea, negaban la salvación, ponían la circuncisión como un requisito. Entonces dice, quien está estorbando más de uno, pero hablándolo en singular, pues va a llevar una sentencia, ¿sí? Pero aquí hay algo muy interesante, dice, pero si yo todavía predico la circuncisión, te estás contradiciendo, ¿por qué me persiguen? Y luego habla del escándalo. Tienen en español tropiezo, en griego es escándalo. De hecho, es una palabra que no se traduce, solo se translitera.
Escándalos suena igual en griego. Está hablando de eso, de un susto, de una sorpresa negativa. ¿Y qué está diciendo el apóstol aquí? Que llama mucho la atención. Lo que él hace con Timoteo de circuncidarlo. Madre judía, padre griego, y lo circuncida para identificarlo con quienes va a ir a predicar. Miren, esto a mí me llama mucho la atención y les voy a decir de qué está hablando antes de que entremos al aspecto ético. Un día la convención me pidió hacer un trabajo de la ordenación de los pastores. Era cuando era presidente Rolando Gutiérrez Cortés, un personaje muy afamado hace algún rato en la denominación. Pero era un personaje que fue primero apestado. Rolando Gutiérrez Cortés era mal visto en el círculo bautista, y hablo de los pastores. Pues sí, las iglesias siguen a los pastores. De hecho, cuando yo era oveja, y por ejemplo estaban los Maldonados, y algunos que ustedes conocen ahí conmigo, yo de chavito, ellos ya betabeles porque son... Entonces estábamos en los cultos, el predicador, Zamora, echaba veneno feo contra aquel que quién sabe qué predicaba, y yo me quedaba día 6, yo decía, ¿de quién habla? ¿De qué habla? Pero un buen rato sus sermones llevaban mucha amargura en contra de esta persona, hasta que ya después me explican, es el pastor de la iglesia Oreb, que estaba cerca de Estrella de Belén. Estrella de Belén está en la colonia, le dicen, no es la, es Leandro Narvarte, es entre la Narvarte y la del Valle, pero tiene otro nombre que ya se me olvidó, y yo vivía allá. Bueno, y Oreb está en Plutarco, creo que se ha extendido, Plutarco y Churubusco, no tan lejos. Y en medio estaba la iglesia Getsemaní del pastor Ernesto Uriegas. Entonces, después me explican, y les voy a poner el contexto. El círculo de pastores bautistas, con estudios, vamos a decir, de los institutos de México que hay y todo eso, ¿no? Con cierto nivel, no vamos a decir malo, pero no de excelencia. Uriegas, con un máster en divinidades gringo, en el Seminario Bautista de Dallas. Y Gutiérrez Cortés se formó en Europa, en Suiza, con Carlos Barth. Carlos Barth, algo así como lo que estamos haciendo nosotros, hacía Carlos Barth con ellos, entre ellos Gutiérrez Cortés. Y Carlos Barth es dentro del esquema que les di el otro día, bueno, hace mucho, donde poníamos neoevangélicos a la mitad y poníamos pietistas, fundamentalistas, liberales, racionales. Puse neortodoxos. La neortodoxia como un intento entre liberales y neoevangélicos. ¿Qué era la neortodoxia? La neortodoxia fue el movimiento que peleó contra los liberales, que los liberales decían, pues Cristo no murió, la Biblia no está inspirada, Y los neortodoxos lucharon contra eso, diciendo, no, sí, Cristo vino, sí, la palabra de Dios, todo, ¿no? Pero no alcanzaron a llegar a neoevangélico, o sea, se quedaron entre liberal y neoevangélico, pero sí creen en Cristo y todo. Una de las diferencias, por ejemplo, con Carlos Barth, que fue un teólogo monumental. De hecho, en el siglo XX hubo 3 Bs de burro monumentales. Bultmann, Barth y Bonhoeffer. Bonhoeffer lo metemos así como que a fuercitas, pero eran las 3 Bs monumentales en la teología. Por ejemplo, esta neortodoxia decía, y traía la filosofía existencialista como bandera, esto de la fe, que hay que saltar, hay que hacer un brinco de fe y esperamos que haya quien te agarre abajo. El neortodoxo decía, sí, hacemos changuitos, pero el neortodoxo dice, no predico para que la gente se salve, sino les predico para que sepan que son salvos.
O sea, su brinco de fe era tan espectacular que decían, al morir Cristo y al resucitar ya salvó a la humanidad. Entonces, hay que predicarles para que sepan que son salvos. Y la diferencia o sea, el liberal dice, pues yo ni te predico porque no hay salvación. El evangélico dice, yo te predico para que te salves. El fundamentalista dice, es que si no estás en mi iglesia y con mi doctrina no te salvas, ¿no? Pero el evangélico dice, yo te predico para que te salves. Pero el neortodoxo dice, yo te predico para que sepas que eres salvo. Entonces, había esas diferencias de exégesis e interpretación, y en Europa, Carlos Barr contribuyó mucho contra los liberales, nada más que no llega a lo neoevangélico, pero su quehacer fue bueno. El caso es que él dando clases en Europa, en Suiza, con Gutiérrez Cortés, pues Gutiérrez Cortés, como se dice, chupa toda esa enseñanza, llega a México y predica así. Y entonces la aberración que le tenían es que era un liberal, ya saben, usando términos sin saber, ¿no? Y ya después yo lo supe. Entonces, las dos gentes preparadas en México en ese entonces, que eran los 21, por cierto, Uriegas fue mi profesor de exégesis, eran terriblemente mal vistos, ¿sí? Eran los apestados, pero eran los intelectuales de la fe. Ahora, todo esto sale porque, ¿por qué? Porque salió. ¿No les digo? Bueno, si me acuerdo, les diré, pero la cuestión aquí era que la estrella de Belén, predicación fundamentalista. Porque te pidieron hacer un escrito sobre lo que haces. Muchas gracias. Ya les pegó esa camiseta. Entonces, Gutiérrez Cortés, primero apestado, después se convierte en admirado. Y esa admiración lo llevó a ser presidente de la Convención Nacional un buen rato. Y estando él ya en el liderazgo, es cuando lo conozco, y no porque yo no me juntara con él por apestado, sino porque yo era un chavito de iglesia, así que no sabía nada. Fue hasta después que estudié muchos años. Ya después coincido con él en el quehacer convencional. De hecho, tuvimos dos proyectos. Uno fue una renovación, fíjense, la denominación siempre se está renovando, dice. Era renovar la denominación y trabajamos cercanos, estábamos con un programa exactamente de interpretación de cómo hacer trabajo de exégesis, y trabajamos en lo que era la ABC, Asociación Bautista Central, que ahora es la Convención Regional del Centro, como se llame, lo que era Ciudad de México, Estado de México y anexas. Pero en la convención me pidió hacer un trabajo sobre la ordenación. Ahora, todo esto es ya por esto, porque estábamos empatados con la necesidad de los rituales en la denominación, pero dándole sentido, como lo que hemos hablado con Kuhn, ver los paradigmas, ver qué conservas, ver qué desechas y ver la valía de lo mismo, ¿no? Entonces me pide un trabajo de ordenación, lo hago y se entrega a todos los pastores, les estoy diciendo que fue en el año 80 y no sé qué. Y en ese trabajo decíamos, o bueno, dije, ¿no? Haciendo una evaluación desde que, ya ven el sentido de historia, ¿no? Desde que empieza la iglesia a caminar, cómo se venía haciendo la ordenación de pastores. El Nuevo Testamento es muy sucinta. El Nuevo Testamento solo dice eso de imponer las manos a hombres idóneos que sean fieles para compartir esto a los demás. Lo maneja Pablo en las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. No impongas con ligereza las manos. Y la imposición de manos no era que te daba magia, sino era como pasó en la Estrella de Belén, la última ordenación que estuvimos, que sí tenía que ser, y en la cabeza, sino, no era pasarte magia, sino era una credencial de reconocimiento de tu liderazgo, nada más. Entonces era sencillo, muy sencillo, no místico, y muy funcional. Era para decir, este cuate sirve para predicar, este sirve para enseñar, este sirve para hacer misión, este sirve para calentar la vaca, o sea, pero entonces Pablo dice, no impongas con ligereza
para quien no está en la capacidad de su liderazgo. O sea, hay que reconocer su liderazgo y el liderazgo se reconoce por los que están alrededor. Esa era la ordenación. Pero ¿qué es lo que pasa en la historia? A la ordenación se le da un sentido, decimos, landmarquista. Landmarquismo es esta idea de sucesión apostólica que Pedro y los discípulos, porque ni Pablo, Pedro era diría mi hija, el mero machín, y de él se viene pasando un sucesionismo pastoral, de donde él es, dice, el primer líder o papa, y viene un sucesionismo hacia todos los demás. Y eso se impregna en la historia de la iglesia, pasa en la Edad Media, queda ya dentro de la estructura que va a ser el catolicismo, queda en los movimientos de reforma en Europa, queda en las denominaciones que salen de los movimientos de Europa después de la paz de Westfalia, de la guerra de 20 años, y en las mismas denominaciones queda eso. ¿Con quién hablé en estos días que hablamos que el sacramento dentro de los presbiterianos? ¿Tú estabas? Sí. Yes, thank you. Esto no fue estos días, fue el domingo. Sí, exacto. Las denominaciones reformadas, no estamos diciendo antes de las reformas, las reformadas también agarran el sentido supersticioso. A mí me gusta mucho usar superstición, es el término más adecuado para hablar de todas estas anomalías en la fe, de que la ordenación tiene que ser ese evento mágico para alguien iluminado, ponerle las manos en la cholla porque si no, no le paso la herencia que viene viniendo, y solo los pastores ordenados podemos hacer esto de tal manera que para repartir las galletitas y para bautizar solo puede hacerlo el hombre ordenado, ¿no? Entonces, en ese escrito, que por cierto ahí lo tengo, dije, toda esta cuestión que viene dándose es anómala, sopas, porque la ordenación del Nuevo Testamento está con los pasajes. Pero toda la afectación curricular en la herencia de la historia ha venido dando una idea supersticiosa. Y entonces me contesta Gutiérrez Cortés, dice, no, pues vamos a darlo, y lo dimos, ¿no? Y curiosamente, los pastores jóvenes brincaban más que los pastores viejos. Tú dirías, los pastores viejos son los primeros que van, ¿qué están diciendo? Eran los jóvenes. Y entonces uno dice ahí, se supone, como aventurábamos con Kuhn, que los cambios de paradigma son para las generaciones que vienen, pero las generaciones que vienen ya vienen muy contaminadas, y vienen muy contaminadas en esos moldes obsoletos y anacoretes. Y entonces, aunque se explicó perfectamente bien, pero yo también puse un apartado, les dije, en nuestra denominación, cada iglesia autónoma, sacerdotes, pues cada quien va a hacer como mejor crea. Pero la evidencia histórica, escritural, es esta. Y puse el ejemplo de mi misma ordenación. Yo fui ordenado al ministerio, pero lo hice así. Y entonces pongo, se invitó a las iglesias aledañas y pastores y eso. Y como me casaba con Perita, que Perita era así como algo muy especial, y no es mi vieja, ¿verdad? Pero en ese tiempo, con su liderazgo, su padre y todo, pues vino mucha gente y vinieron muchos pastores así. Pero ahí se les dijo, miren, ustedes son testigos, no vienen como un concilio para decirnos como iglesia local qué vamos o qué no vamos a hacer. Vienen a ver, porque nosotros ya dijimos quién va a ser el interrogador, quién va a ser el predicador, Porque lo usual en la ordenación mística mágica es que el concilio formado por líderes de otras congregaciones vienen y le dicen a la iglesia local cómo, pero entonces eso rompe todos nuestros principios. Y entonces se tuvo que decir, es por este caminito, son bienvenidos para atestiguar, porque la ordenación es solo una credencial que esta iglesia les está diciendo que yo soy su pastor. Y de hecho, se debería de hacer en cada pastorado.
Porque no es una cuestión mágica de que ya te ordenaron aquí y ya quedó para toda la vida, sino que en cada ocasión de ministrar, la iglesia debe decir a su sociedad denominacional o la que sea, este es nuestro pastor. Y así lo hice en Jalapa, lo hice en Zacapu y en Morelia lo hicimos, curiosamente. Sí, fue hasta accidental, pero fue algo parecido de este es el pastor. Esa es la ordenación. No es una cuestión mágica ni para preguntar cuántas puertas tiene el cielo y cuántos ángeles con cuántas alas hay. Que luego son las preguntas que se hacen en los interrogatorios. Puse ahí, y es mi modelo para estar en una ordenación de pastor. Voy a Timoteo 3, donde dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, pero no le pregunto al pastor en turno. A él nada más le digo, mira, para conocerte, dinos tu testimonio, ¿cómo conociste a Jesús? Así. Ok, y dinos cómo sentiste el llamado. Lo sentí así, perfecto. Ya, gracias, siéntate. Ahora, iglesia local. Empiezo. Es apto para enseñar, es hospedador, no es pendenciero, no se embriaga, como va Timoteo. Y luego lo más chido, este hombre es marido de una sola mujer o le conocen. No, pues no, ok. Ahora, ¿cómo gobierna su casa, muchachos? Porque aquí dice que si no la gobierna bien, no puede gobernar la iglesia. Y dice, sus hijos estén en obediencia, están chavitos, es más fácil, están más creciditos, es más difícil, pero si desde chavitos van bien guiados, va a ser más fácil. Y con su mujer le grita, es grosero, es un caballero. Ustedes díganme, ay, la iglesia estaba bien chiveada, ¿no? Porque pues nunca habían, pero contéstenme, porque estamos haciendo a la Biblia. Y ya, pa. Ah, ok, entonces, ustedes califican a este hombre como idóneo para ser su pastor, ¿no? Que sí, en base a las características bíblicas, ¿sí? Perfecto. Y todos los demás pastores, no, pero es que no las preguntaste, si la tribulación, si la Biblia es inspirada, por favor no sean tarados, les estoy haciendo una ordenación a los 100% bíblica, o sea, no puede ser más bíblica, pero ustedes están contaminados con tanta superstición. Bueno, algo así va en el rollo, y la cosa es, como dice Pablo aquí, hay un tropezadero enorme y hay demasiada levadura fermentada, y diríamos, ustedes pueden explicarme cómo es posible que si se dijera, no, es que se le tienen que poner las manos en la cholla porque si no, no es legítima esta ordenación. Está comparada a ser incestuoso con la madrastra. ¿Pueden decirme cómo es posible que eso suceda? Pues según Pablo, sí. A un incestuoso que se mete con la madrastra y dice, esa levadura está fermentada y ya echó a perder todo, está diciéndolo aquí igual en la gracia, echen esto a la gracia. Te estoy diciendo, pero en esa ordenación de diáconos que estuvimos hace 2 años, y que se interrumpe todo para que llegara este señor y dijera, te tiene que poner las manos en las chollas, si no, no vale, era igual, según las palabras paulinas, por eso hago su llamado, hay un hombre en la iglesia que es amante de la madre, del amante del padre. Padre e hijo tienen a la misma mujer en amaciato. Idéntico. Échense ese trompo al uña. Y estamos diciendo puras cosas desde la Biblia. Estamos diciendo los paradigmas, según Kuhn, los paradigmas obsoletos, fundamentalistas, arraigados, aferrados, obcecados, obstinados. Pensé en el presidente, todos los adjetivos, obcecado, obstinado, dije, ¿qué tanto digo para acordarme? Así necio, son igual a tener la misma mujer, padre e hijo. Esa levadura está echada a perder. Así de grueso está la cuestión del evangelio. ¿Se imaginan? Bueno, entonces terminamos esto. Por eso dice Pablo aquí, porque yo dije en mi escrito, pero igual, si la iglesia local quiere ordenar a su ministro así, que lo haga, pero debe saber toda la información y toma su decisión. Y es lo que está diciendo aquí Pablo cuando dice, y si yo predico la circuncisión, está diciendo Pablo, ya les dije,
La circuncisión no sirve para nada, pero igual la hago cuando creo que tengo que hacerla para que éste esté identificado con quienes está predicando a los judíos. Si me entendieron, estoy diciendo, si yo estoy en la tercera de Guadalajara y me dicen, porque es primer domingo de mes, fíjate, voy a estar el primer domingo de mes. Si me dicen, no, pero de una vez ya que estás, danos la Santa Cena, voy a decir, encantado. ¿Cómo lo hacen? Pues que tú nos dices que pasen los puros bautistas y que pasen los diáconos a repartir. Correcto. Pero les voy a explicar antes. Y entonces echo mi verbo. Eso de Santa es del editorialista, no es bíblico. La cena del Señor es una comida en Hechos en Corintios 70. Ahora, esto representa la comida, porque en la comida enseñan el cobre cuando se jalan la comida, según Pablo en Corintios. Por eso Pablo remite a la cita del Evangelio para decirles, pues no pueden comer en santa paz, y si no se llenan, no hay en su casa cómo llenarse, leyéndoles textualmente. Pero lo vamos a hacer como ustedes quieren hacerlo, pero les estoy informando cómo es, para quitarles lo místico. Ahora, si se desmayaron, levántense para tomarla, pero esto es así y voy a respetar como ustedes lo hacen, pero ya me tomé la molestia de educarlos para decirles cómo es. Claro, no lo hago así en 2 minutos, me tomo todo el tiempo del sermón, pero les explico bien. Entonces Pablo está diciendo lo mismo aquí. Por eso dice, predico la circuncisión, no se está contradiciendo. Dice, ya les dije, la circuncisión no sirve, pero voy a circuncidar a Timoteo, porque como va a ir con los circuncidados, pues que llegue igual, que llegue así para que se identifique. Por eso yo me ordené, estoy identificado, pero les explico todo el sentido de la ordenación, como en el de la cena, si es el caso ahora en Guadalajara a principios de mes. Entonces eso es lo que estoy explicando, no hay una contradicción. Yo voy a hacerlo como ustedes están acostumbrados, pero ya Pablo se tomó la molestia de decir, la circuncisión vale sorbete. No lo hago porque valga, lo hago porque tienen cabeza de madera. Ese es el sentido del ritual. ¿Por qué hago el ritual con ritualistas? Porque tienen el coco de madera, pero les explico para ver si ese coco de madera se puede hacer un poco de neurona. Fíjense. Pero aquí la circuncisión no nada más era el hecho de circuncidar. Tenían que cumplir la ley. Yes. Sin embargo, recuerden que circuncisión es señal de pacto. Y aquí, para efectos de la bronca que llevaban, metían la señal de pacto con el aparato legal. Llama la atención, y por eso Turo es el alumno que se pone la estrellita aquí. Llama la atención que no menciona ninguna obra de la ley más que la circuncisión para identificar a Timoteo. No dice, y aparte tiene que cumplir toda la ley, nada más la circuncisión. Aunque más abajito va a hablar de las obras de la ley y del fruto del Espíritu. Pero hablar de las obras de la ley las va a quemar. En vez de decir, nos ayudan, nos echan a perder. Pero lo dejamos para el siguiente párrafo. Ahorita estamos concentradísimos en este asunto y muy valiosa tu observación. Nada más lo circuncido para que se identifique, no que cumpla toda la ley, aunque ese debería de ser el argumento. Porque al final no es salvo por ello, sino nada más es una identificación con ustedes, para que me lo reciban. Y aquí era creerle, vengo circuncidado. No creo que la iglesia dijera, a ver si es cierto. Sería horrible de subirse la túnica, ¿no? Eso es pornía. Bueno, no. Seguimos. Y por eso dice, en vez de tropiezo, escándalo. El escándalo de la cruz. Escándalo de la cruz en este momento, no solo el significado que tenía para los griegos, cómo era que un judío muerto daba salvación. Ahí los griegos se perdieron. Escándalo de la cruz lo está usando en el sentido de la gracia que rebasa el ritualismo y la señal del pacto. Por eso es escándalo.
No necesitas obras de la ley y no necesitas circuncisión. Por eso te escandalizas. No necesitas comer la galletita como transubstanciación, ni creer que con eso te haces más chido, sino eso como si estuvieras comiendo un taco de chicharrón con tus hermanos. Eso es un escándalo. Al misticismo, a la superstición, porque la gente quiere una fe supersticiosa. La gente quiere los símbolos, por eso los católicos, que sus imágenes, y que el incienso, y que pasen con las campanas. Si no te bautizas, ¿no sabes? Sí, 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 sí. El agua bendita, todas las señales escolásticas, ¿sí? Todo signo añadido a fe sola y gracia sola es fermentación de la levadura. Pero recuerden, no nada más es decir fermentar la levadura, tienen que ir al ejemplo que usa a posteriori para decir, es como si el mismo hombre con el hijo tuvieran la misma mujer. ¿Qué? Pues igual. Por eso me llama la atención estas 21 frases en el Nuevo Testamento usadas en pasajes totalmente diferentes, que diríamos son noche y día. Fíjate, yo pude haberle dicho a Zamora cuando, es que si no le pongo las manos en la cholla no valió y no baja el Espíritu Santo. Oye, ¿estás igualito? Ay, si no, ¿cómo se señala algún día con este y su amante y su hijo? No, ay, sí, pero no, eso no pasa. Pero decirle, como si alguien en la iglesia tuviera la misma mujer, padre e hijo. Eso que estás haciendo. Después de desmayarse y levantarse, le hubiera ido a la Biblia. Pero pues necesita toda una serie de clases, no es tan fácil. Pero todo esto es por el que te hace tropezar. Bueno, déjenme continuar con el texto ya para entrar a la cuestión ética. Dice, ojalá se castre el que los perturba. Y ya les dije que esta mutilación, pero es castración, era un ritual. Hablando de rituales, mira, es que acaba de decir, si quieres tus rituales, pues haz el de esta diosa Cibeles, que implica la castración. O sea, ¿para qué se circuncidan no más? Vayan a lo máximo. Como están haciendo estos paganos de Cibeles, ustedes se están revolviendo, judíos gracia, pues revuelvan con los paganos. Castrense, hagan como Cibeles. Pero ellos solos lo hacían. No, ¿Se mutilan? Con Cibeles no. Era una castración de la sacerdotisa a los hombres. Pero entonces lo que está diciendo es que no lo entendemos. Leemos y creemos que se te pase la circuncisión y te lastimes. No, es que si estás tan empecinado en circuncidarte como judío, pues mejor cástrate como pagano. Ojalá vayas ya al paganismo y te hagas la castración que hacen en la orden de la diosa Cibeles. Fíjense todo lo que hay atrás. Estaba grosero, estaba enojado. Porque, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos esta libertad para la dimensión pecaminosa, sino sírvanse por amor unos a otros, porque ahora sí va a decir la ley, no la señal del pacto, ¿eh? Porque toda la ley se cumple, y dijimos la otra vez, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero si se están mordiendo unos a otros, ¿a qué se refiere? Volvemos a la idea pagana de una pelea encarnizada de animales que se lastiman los genitales para ganarle al animal oponente. Entonces, usa la figura de Cibeles, de castración, y termina diciendo, pues ya mejor agárrense como perros a hacerse daño en los genitales para ganar la pelea, ¿no? Para matarse. Así termina. Es demasiado vulgar estas expresiones, pero hay que entender el enfado sobre esto. Y entonces entramos a materia. ¿Quién te estorba? ¿Un individuo? ¿Una idea? ¿Un colectivo? ¿Una inercia? Y yo voy a contestar, todo. Todo. Miren, en su magna obra, bueno, no es magna porque tiene muchas, pero en su muy buen libro Fromm,
de ética y psicoanálisis, está manejando lo que nosotros estamos ya clasificando, haciendo ajustes, porque tampoco vamos a agarrar a Fromm y lo vamos a predicar como si fuera inspirado. Le hacemos sus correcciones. Fromm dice, la ética autoritaria es irracional porque nada más es cuestión de dominar. Domino al que le doy la ética mía. Nosotros decimos, no, Fromm, ética autoritaria es una ética bíblica, porque tenemos que tener un árbitro. Porque él sigue desarrollando. ¿Cómo sé lo que es bueno? ¿Cómo sé lo que es malo? Habla de hedonismo. Me voy a ir por lo que es bueno para mí, lo que me gusta, eso es ético, ¿no? Tiene que haber otro sistema de valor, pero también Fromm dice, ¿y quién lo establece? Sí, es cierto, hemos hablado de ética regional, hemos hablado de ética situacional y hemos hablado de ética convencional. ¿Quién establece los valores? Por ejemplo, vamos a el quinto infierno, como se llama en esos municipios donde están los narcos dominando todo. ¿Cuál es su ética? ¿Cuál es su costumbre? Sí, ahora, fíjense esto es muy, muy grave. En las películas viejitas de Elliot Ness y de otros, la mafia, los que traficaban licor como era droga, cuidaban mucho, pues las películas del Padrino, por ejemplo, cuidaban mucho a la familia, que los hijos fueran muy educados, que estudiaran piano, las artes, comían bien, en la mesa, mesero con guante blanco, con muchos modales, pero mandaban matar con una facilidad, ¿no? Era la broma de que decían, por ejemplo, síguelo, ¿no? Y te ibas atrás del que salía enojado y lo matabas, o el mafioso lo mataba, y se limpiaba y regresaba con la familia y con los niños y todo. O sea, qué tergiversación de principios. Entonces, ¿quién establece los valores? Si dice Fromm, es que la sociedad establece los valores en base a armonía. No, espérame, ¿qué es armonía? No, miren, no podemos establecer ningún valor si no tenemos una fuente externa al hombre y a la sociedad que establezca los valores. Ahora, él va a decir, pero es que Freud va a decir que la religión es hacia una neurosis. Pero dice Fromm, yo no digo que la religión lleve a una neurosis. Yo digo, dice Fromm, que la neurosis lleva a la religión. También dice que es para preservar la especie, como lo hacen los demás animales. Por ejemplo, y entonces, ¿en qué basas tus valores? En base a lo que tú crees que es bueno para la sociedad. Y yo regreso, no es posible. ¿Cómo voy a saber yo los valores si yo mismo y mi sociedad misma tergiversamos la idea de valor? Por supuesto, entonces los valores tienen que venir como un agente externo. Y esta revelación bíblica, para los pietistas, sagrada, para que se sientan más chidos, no, pero sí, es igual, le pertenece a Dios. Esta revelación, como árbitro, me va a indicar los valores. Entonces, no dependo de mí y no depende de la sociedad, depende de este agente externo, Dios revelándose, sí, palabra escrita, y me da sentido de valor. Pero hago una diferencia con Fromm. Fromm dice, pero es que si es autoritario, es irracional, porque nada más no tienes que obedecer a lo mágico. Digo, no. Lo que tú llamas autoritario, yo llamaría autoritativo, que ya es una escalera más, un peldaño más hacia un dominio, porque él bien dice, es que la ética al final va a manipular. ¿Quién manipula? El que da la ética, porque va a decirle a todos por dónde tienen que ir. Y es lo que Pablo va a decir, ¿quién te estorba? El que impuso la ética, el que impuso las normas. ¿Y qué fue? La herencia de la inercia, las tergiversaciones en la historia, el dominio de unos, la amenaza de una denominación, el dominio de unos pastores. De estos pastores que primero decían, Gutiérrez Cortés es un apestado, y ya cuando lo vieron en su trabajo dijeron, ay no, que sea líder. Wow. Ajá, y volvemos al punto, ¿no? Ustedes no dicen, lo dice la Escritura. Entonces es autoritaria, mas no autoritativa.
Yo no obedezco la Biblia a lo maje. Ustedes son los principales testigos que si yo obedezco a la Biblia, estoy en el principio de Descartes. Primero, dudo, pienso, y esto me lleva a una resolución. Hago un trabajo, otro método hermenéutico se llama método crítico histórico. Crítica no quiere decir que eres antagónico, quiere decir que reflexionas y que le escarbas. Estamos haciendo un trabajo crítico, estamos yendo a, decían en Zacapu, te metes un clavado al mar a sacar los tesoros. Sí, hacemos un trabajo profundo de exégesis. Bueno, al hacer ese quehacer, entonces con la Biblia en autoritativa, más sí en autoritaria, me da valor. No valor de valiente, sino valor de axiología de valores, de contenido. Pero yo voy todos vamos un grado más. No la obedezco por obedecer. Era lo que hemos venido hablando. Si no caigo en lo mismo que está diciendo Fromm y en lo mismo que está diciendo Pablo. Si yo obedeciera la Biblia por obedecer, ¿qué diferencia tengo con un judío y la ley? Ninguna. O con Fromm de caer en una ética autoritativa, le llamo yo, él le llamo autoritaria, que me manipula. No, la Biblia se obedece y aquí está todo el tratado magno por amor. Si Dios me está pidiendo en lo moralmente importante algo, no lo voy a obedecer porque lo tenga que obedecer si no estoy en el aspecto legal. Si no veo que es el valor y yo camino en esa dirección porque amo a Dios. Entonces, de ninguna manera se me va a antojar siquiera acariciar eso. No en balde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Claro, eso, sí, eso es lo que está contenido aquí, implícito o no explícito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nada más va al epílogo que antecede, que es posterior a su introducción, de que es una relación con Dios. O sea, no estás relacionado con la denominación, no estás relacionado con un líder, no estás relacionado con unas ideas, estás relacionado con Dios. Ese es nuestro valor ético. Ahora, tenemos que rescatarlo, porque aquí el enfado es, ¿quién te estorbó? ¿Quién te viene a estorbar? Entonces, lo que les he dicho otras veces, muchachos, yo he entendido ya mi ministerio, una canción de los Beatles, Largo y Sinuoso Camino, es quitar la venda de las congregaciones locales donde Dios me pone y quitar a quien les ha venido estorbando. Y aquí podemos identificar personajes y no voy a hacer juicio ni vamos a decirles vamos a quemarlos en hoguera, no, pero sí yo identifico perfectamente a mi pastor cuando era oveja, me estorbó. Y no por eso lo maldigo o hago juicio, no, lo identifico. Pero veo atrás de él una denominación que lo estorbó a él con una mente fundamentalista. Y entonces puedo identificar la serie de errores y tergiversaciones bíblicas, que entonces es lo que dice magistralmente Fromm, neuróticos llegando a la religión. Y es lo que va a manejar en su desplegado de temperamento, carácter, personalidad. Ya hemos hablado de esto. A las iglesias llegamos muchas gentes con un sincretismo en el coco gruesísimo. Por dar un ejemplo, yo pude llegar del catolicismo y ya con eso traigo toda la escolástica en la espalda. Pero además, soy mexicanito y llego con las ideas supersticiosas mexicanitas, que si el Día de Muertos, que si regresan a comer los tamales y X, ¿sí? Entonces ya llevo un strike y luego este es el segundo strike y luego el ponchado. En la denominación me empiezan a decir, es que si no te circuncidas, si no te bautizas, si no hablas, si no rezas los artículos, si no bailas en un pie, cuando decimos bailas en un pie, no eres salvo, no eres bautista. Ya llego con todo eso y aparte, tengo mi temperamento,
¿sí? Colérico, melancólico, saben lo que sea. Tengo mi carácter. Ahora, ¿cómo hace la diferencia Fromm de uno y otro? Temperamento es lo que ya traes, no te lo puedes quitar. Pero carácter es como domas al temperamento, porque son tus experiencias pasadas y las nuevas, y cómo haces de eso un manejo para el arte de vivir. Me gusta su expresión así medio romántica, el arte de vivir. Perfecto, pero en tu personalidad, este ser único que tú eres, yo también ya llevo tergiversado. Llego con con una escolástica atrás. Llego también con mi superstición mexicanita. Llego con una denominación perdida. Fíjense en las preguntas que están saliendo los domingos. Los ángeles vuelan, vienen, llegan. O sea, llegamos a la congregación y aparte, ¿qué temperamento tengo? ¿Qué carácter traigo? ¿Qué ideas son muy mías? ¿Qué obsesiones? ¿Qué supersticiones? ¿Qué neurosis? Ahora imagínense el licuado que tenemos en las congregaciones. Es para salir corriendo. Pero tenemos un qué hacer, como está haciendo este pobre hombre, es decir, este señor Pablo, de destapar la mente y presentar el Evangelio de gracia. Ahora, muchachos, sí se puede. No es fácil, es difícil, por eso quiero que escriban. Y siempre la punta de lanza, la punta de la pirámide va a ir agarrando otros círculos, según la longevidad, según el quehacer que tengamos. Pero hemos visto estos frutos, los vi en México, los vi en Jalapa, los vi en Zacapo y los estoy viendo en Morelia, que decimos es que es un trabajo a mediano o largo plazo. Sí, un dice a la siguiente generación, pero podemos ir así, y empezamos quitando, poniendo cosas claras, haciéndole ver a la gente la rica relación que tiene con Dios, desprendiéndose de sus supersticiones, desprendiéndose de sus neurosis y de quienes les estorban. Porque un creyente, en el foot, uno de los entrenamientos era, te amarraban en la cintura, bueno, en los equipos pobrecitos te amarraban en la cintura, los equipos así es un chaleco, pero viene un mecatote, ¿no? Y ese mecatote son unas llantotas de tráiler, de esas horribles, de tractor enormes, entonces tienes que correr, para eso te hace más recia las piernas y te da resistencia, ¿no? Sí, y en tierrita, o sea, te llenas de amibas y todo. Pero, cortada la cuerda, que no te la cortan, te la quitan, ya es un gamo, ¿no? Entonces estamos diciendo lo mismo. Este lastre que venimos arrastrando por generaciones, cuando el creyente se lo quita, vuela. Vuela en su relación con Dios, de amor, de fe, de servicio, de entrega, de coinonía, de testimonio, y ve un arco iris en una relación que tenía empañada con nubes, porque veía a Dios castigador, serio, jetón, señalador, muy ritualista, que tengo que cumplir muchas cosas. Y lo que le sucede al creyente típico, se siente chinche. Oye, eres hijo de Dios, tienes una relación con Dios, pero es que no soy tan bueno. Hombre, tú ámalo. Como diría San Agustín, ya es lo que quieres. Mal entendido, es una ética perversa. Bien entendido, es una ética sublime. Amando a Dios hago lo que quiero, pues nada más vivo para ti. ¿Se fijan? Bueno, tengo que terminar. Lamentablemente se me va el tiempo muy rápido, muchachos. Espero no cansarlos tanto. Bueno, vamos a hacer oración. Hagan sus chambas. Pásenle a Turo. Turo necesita empezar a escribir, editar todo lo que ustedes le manden, sí, para formular nuestra teología contemporánea, año 2020, vamos a llamar. Taca, siglo XXI. ¿Va? Desde México, no, desde Morelia, con amor. Sí. Señor, queremos darte otra vez gracias porque eres bueno y estás con nosotros, y te ruego que nos bendigas a todos, quienes nos acompañan a distancia, a quienes amamos tanto. Resuelve nuestras cuestiones de vida, ayúdanos a hacerlo, a sacarlo adelante con ánimo, con energía, nuevas fuerzas para todos, Señor, te lo ruego, mucha bendición en ese sentido, Padre, vitamina de tu presencia. Padre,
Sabes todo lo que te quiero decir con mi corazón y sé que lo recibes. Gracias. Bendícenos por el nombre. Amén. Muchas gracias. Miren, ya estrené mi Biblia porque ya las traducciones ya las hice al ladito y pude ver